vas a un hospital privado y puedes pagar, te hospitalizan. Para recibirlo eran 500,000 pesos. Definitivamente no contábamos con los medios. Más del 90% de los pacientes intubados en los hospitales públicos se mueren. En México, la sobrevivencia en casos graves de COVID-19 no solo depende de las condiciones de los pacientes, sino de cuánto dinero tienen para atenderse. De acuerdo con información oficial, la diferencia de letalidad entre hospitales públicos y privados es altísima. Bonifacio Estrada dio positivo a COVID a principios de octubre. Se hizo la prueba por la insistencia de sus hijas. Nunca perdió el olfato ni el gusto, no hubo dolores de cabeza, solo cansancio. Retomó su trabajo después de 3 meses de completo encierro. A sus 68 años se hacía cargo de su casa y repartía velas en iglesias. Sus hijas compraron un oxímetro para vigilar su saturación. Las primeras veces estuvo en 94, 93, 92. De pronto se desplomó. Mariana llevó a su padre a un hospital privado de la Ciudad de México. En urgencias eran 30,000 pesos, que por día de estancia teníamos que hacer un depósito de 250,000 pesos. Ahí fue cuando mi hermana y yo nos volteamos a ver y dijimos, no contamos con ese dinero. La recomendación de los médicos fue llevarlo al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ahí los recibieron, le hicieron una tomografía y les dijeron que Bonifacio necesitaba internarse. El asunto es que ahí no tenían camas disponibles. La siguiente parada fue en el Hospital Arrasa del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde, por cierto, no lo querían recibir porque le correspondía otra clínica. Finalmente lo aceptaron. Mientras su familia le hacía llegar videos con el personal de intendencia, el hospital se limitaba a mandar estos reportes. El sábado en la madrugada nos avisaron que lo iban a entubar. Mi papá falleció ese sábado a las 12:50. Murió de un paro broncorrespiratorio. Y al dolor se sumó una inmensa frustración. Me llenó de angustia y de tristeza no contar con los medios para atenderlo en un hospital privado, que tal vez a lo mejor hubiera sido la diferencia. En el IMSS, la tasa de letalidad ha estado alrededor del 45% desde el inicio de la pandemia. El ISSSTE, en las últimas datos que revisamos, está alrededor del 30% de letalidad. Es un poco menor la Secretaría de Salud, en alrededor de 25% de letalidad hospitalaria. Y en el sector privado, como alrededor de 12-10%. Es decir, que en el IMSS muere casi la mitad de las personas que son ingresadas, mientras que en particular, solo 10 de cada 100. A principios de octubre, el IMSS reconoció que en sus hospitales mueren 8 de cada 10 pacientes que son intubados por complicaciones de COVID-19. Expertos coinciden en que el problema del instituto encabezado por Zoé Robledo es la falta de condiciones dignas para que los médicos puedan hacer su trabajo. Hay excelentes médicos en el sector público. No nos habla, creo, de los médicos, sino de las condiciones estructurales en las que están trabajando médicos, enfermeras, camilleros. Aseguran que la situación empeora con los absurdos criterios de hospitalización. Con tal de seguir diciendo que tenemos muchas camas y que ese para el gobierno es su indicador de éxito, no quieren ponerlo en riesgo. Ahí le va su paracetamol, vayas a su casa, cuando ya no pueda respirar, regrese. Aquí tenemos un ventilador. Eso no es ofrecerle vida, es ofrecerle medicina terminal. En México, el lujo de atención privada no es para todos. De acuerdo con el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo, el ingreso promedio es de 6,403 pesos mensuales. Es decir, que para pagar lo que a Mariana le pedían solo para recibir a su papá en un hospital privado, se tendría que invertir lo de 39 meses de trabajo. Observamos que el 75% de las personas que han muerto tienen cuando más secundaria. La escolaridad es un factor fuertemente asociado con el tipo de empleo que se tiene, empleos precarios, con los ingresos precarios. ¿Quiénes son los más afectados? Los trabajadores de México, las amas de casa y las personas mayores en condiciones de pensionados o jubilados, los que han aportado, si me permites el término, la mayor cuota en términos de funciones en México. Todo lo contrario a lo que las autoridades han planteado. Si ustedes son ricos, tienen en riesgo. Si ustedes son pobres, no. Los pobres estamos inmunes.
Leticia es una sobreviviente de la pandemia. Lo es gracias a que sus hijos no dudaron en internarla en un hospital privado. El costo final, dicen mis hijos, mi hotel de 5 estrellas, ascendió casi al $500,000 de pesos. Tenemos nosotros ahorita que pensar en vender lo que tenemos para poder saldar esta deuda. La decisión de llevarla, costara lo que costara, la tomaron tras una experiencia dolorosa. El esposo de Leticia, médico en activo durante la pandemia, se hizo una prueba el 2 de junio en una clínica de la Secretaría de Salud. Y nos dijeron que tardaba la prueba en dar los resultados de 10 a 12 días hábiles por correo, la cual nunca llegó. Los síntomas aparecieron y no le dieron tregua. Su familia lo llevó al Seguro Social. No nos lo querían atender, querían que nos fuéramos a otra clínica. Le dije que no nos íbamos a mover de ahí hasta que lo atendieran. Acababa de entrar ni a los 10 minutos cuando salieron a decirnos que ya había fallecido. Médicos coinciden en que la atención temprana marca la diferencia. De ahí la importancia de hacer pruebas y dar seguimiento. El problema, otra vez, es que la población de escasos recursos está en desventaja. El gobierno no le garantiza pruebas y tampoco tiene dinero para ir a laboratorios privados. En la mayoría de los lugares se encuentra más o menos en 3,000, 3,500 pesos. Eso es mucho dinero para la mayoría de las familias. Nada más multiplica 3,500 por 5 y a ver qué familia puede pagar eso. Mientras más marginado es el municipio del país, más a ciegas estamos. El subdiagnóstico es especialmente agudo en las zonas más marginadas del país. Cuidar un número, una estadística, con tal de aparentar que algo va bien, a costa de sacrificar vidas, pues bueno, a eso yo le llamo un crimen.